Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de ingeniería térmica. Esta vez vamos a seguir continuando hablando sobre el sistema HVAC, pero nos vamos a enfocar esta vez más a una de las partes más importantes en la termodinámica, esto sería la transferencia de calor. Y en este video les voy a hablar sobre los diferentes modos de la transferencia de calor. Empecemos. Para empezar, ¿qué es la transferencia de calor? Cuando tienes un objeto frío dentro de un ambiente caluroso, el calor viajará del cuerpo más caliente al cuerpo más frío de forma natural. Esta es la segunda ley de la termodinámica, que también es un fenómeno natural, que como podemos observar, por ejemplo, si el ambiente es de alrededor de 50 grados centígrados y tiene un objeto frío a 20 grados centígrados, lo que sucederá es que el calor se transferirá del cuerpo más caliente, que es el cuerpo de 50 grados centígrados, al cuerpo de 20 grados centígrados. Y si la transferencia de calor tiene lugar en el tiempo suficiente, ambas temperaturas alcanzarán un equilibrio dual. Ahí es cuando la transferencia de calor se detendrá, tal vez después de 1 o 2 horas. Y esta llegará a una temperatura de 35 grados centígrados. Esta es una suposición. Continuando, similar a todo esto, viajar del punto A al punto B, hay diferentes modos de transporte que podemos tomar. Por ejemplo, podemos tomar un autobús o un tren. En cuanto al calor, cuando el calor necesita moverse del punto A al punto B, también pueden viajar en diferentes modos. Entonces, principalmente hay 3 modos de transferencia de calor, es decir, conducción, convección y radiación. Un modo de transferencia de calor sería más obvio en ciertas situaciones en comparación con otras. En primer lugar, hablemos de conducción. La conducción es la transferencia de calor en un sólido, líquido o gas, pero es más predominante en sólidos. Cuando las moléculas y los átomos están muy juntos, el calor se transferirá de un átomo a los demás, vibrando de lado a lado, chocando con las moléculas que están a su lado. Por lo tanto, el calor se transferirá lentamente de un extremo al otro. Y hay una fórmula para esto, que es la que se observa aquí. Q igual a menos K A de delta T dividido entre delta X, donde Q es la tasa de transferencia de calor, la energía térmica está en julios. Y cuando hay un punto en la parte superior significa caudal, entonces la rapidez con la que se mueve la energía en joules por segundos, y esa es la razón por la que las unidades para Q son watts. Como puede ver desde aquí, es la tasa de transferencia de calor. K es la conductividad térmica de un material si tiene la pieza de metal, como acero, oro o plata. Habrá una conductividad térmica diferente para cada uno, dependiendo de bien que pueda traspasar el calor. Y si tienes un trozo de madera o si estamos hablando de aire, la conductividad térmica de este calor K también será diferente. Y esta unidad está en watts por metro Kelvin, por lo que significa cuánto calor puede pasar por metro Kelvin. A es la área de la superficie en la que estamos hablando. Desde el punto A hasta el punto B, esta será el área de la sección transversal que nos interesa. Entonces, eso se refiere a d de t y d de x, que es la diferencia de temperatura por unidad de longitud. d de t es la diferencia de temperatura. Digamos que del punto A al punto B será una temperatura en el punto B menos la temperatura en el punto A, por lo que esta es la delta T. ¿Y qué es d de x? Es la diferencia de la distancia. Entonces, si este valor es x, eso será delta x. La distancia en B menos la distancia en A será delta x. Entonces, delta T sobre delta x también lo llamamos gradiente de temperatura. En países fríos, por lo general, ves a personas que usan este tipo de chamarras. Entonces, ¿por qué esta chamarra se usa tan comúnmente? Porque como puedes ver,
Este tipo de tela o ropa puede tratar una capa de aire en su interior. Todos estos son bolsillos de aire que hacen que la chamarra se vea muy esponjosa. Y como sabemos, el aire es en realidad un muy mal conductor de calor. Si tienes una capa de aire que te rodea, el calor del cuerpo no se perderá fácilmente por los alrededores. Y debido a esto, el valor de su polera puede volverse mucho más alto y por lo tanto la transferencia de calor se reducirá y la conducción desde su cuerpo hacia los alrededores bajará. Echemos un vistazo más de cerca examinando un trozo de varilla que se calienta en un extremo. En este punto en la superficie digamos que es 50 grados centígrados y en el otro extremo puede rondar los 20 grados centígrados, por lo que hay una diferencia de temperatura. ¿Por qué se agrega un signo negativo al frente? Q se refiere a la cantidad de calor que se aleja de él. Delta T sobre delta X es la temperatura en el otro extremo menos el punto original de temperatura de referencia. Por lo que aquí el punto de temperatura de referencia es 50 grados centígrados. Y delta T será un valor negativo, entonces la gradiente de temperatura será un valor negativo porque será 20 menos 50. Y cuando lo multiplicas por el signo negativo al frente, se convertirá en un valor positivo. Eso significa que le dirá cuánto calor fluye y se aleja de este punto de referencia en particular. Si la pieza de varilla está formada por tres materiales distintos, con tres valores de K distintos, y el gradiente de temperatura será diferente cuando el calor comience desde ese punto, que es el punto de referencia, digamos 50 grados centígrados, hasta el final de 20 grados centígrados. Sin embargo, si K1 es un material que puede conducir bien el calor, el gradiente de temperatura será mucho más suave. A medida que el calor viaja a lo largo de esta varilla, la temperatura cambiará en consecuencia dependiendo del valor de K. Esto de la sección particular de este material allí. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos este ejemplo que es similar al diagrama anterior, y digamos que el punto de referencia está aquí, y calienta esta región en particular a 50 grados centígrados, a medida que viaja desde el inicio del punto 1 hasta su final, la temperatura bajó un poco. Digamos que es de 45 grados centígrados desde el inicio de este punto 2 hasta el final del mismo. La temperatura bajó mucho, como se puede ver aquí en este gráfico de aquí abajo. El inicio de T2 y el final de T2 aquí es alrededor de 20 grados centígrados y finalmente desde el inicio del material 3 hasta el final del material 3. Otro gradiente suave es quizás alrededor de 10 grados centígrados. Y lo que quieren saber es qué material actúa con mejor aislante térmico. Como puedes adivinar, si es un buen conductor de calor, las temperaturas están bastante próximas entre sí. Esto es 50 y esto es 45 grados centígrados. Significa que el calor puede pasar fácilmente por esta sección para el material 1. Sin embargo, para el material 2 el calor no se puede transferir tan fácilmente, por eso el gradiente de temperatura es mucho mayor. Podemos adivinar que el mejor aislante es en realidad el material 2. Si observan bien la fórmula, el gradiente de temperatura es delta T sobre delta X. Si Q es un número constante y la gradiente de temperatura es muy alto, su valor K tiene que ser muy bajo. Para que el caso del material 2, la gradiente de temperatura es el más alto, por lo que su valor K será el más pequeño y cuanto menor sea el valor K, mejores serán las propiedades de aislamiento. El siguiente modo de transferencia de calor es la convección. La diferencia entre conducción y convección es que la convección solo ocurrirá en líquidos. Nunca puede suceder en un sólido porque necesita moléculas para viajar. Cuando calientas el fondo de una olla de agua, el fluido de la parte interior se calentará primero y las moléculas de abajo tendrán una energía más alta y comenzará a moverse hacia arriba llevando calor junto con él
y el fluido frío comenzará a fluir hacia abajo para que puedan desplazar el fluido caliente y se obtendrá una corriente llamada corriente de convección. Esta es la fórmula que gobierna la cantidad de transferencia de calor por convección, donde H es el coeficiente de transferencia de calor y el valor depende del tipo de fluido. Para el agua, para el aceite, para el aire, será un valor de H diferente. A es el área de la superficie, TdS es la temperatura en la superficie. Entonces, esta superficie de temperatura es de alrededor de 80 grados centígrados y T infinito será una temperatura del fluido, digamos, alrededor de 30 grados centígrados. Cuanto mayor sea la diferencia entre estas dos, mayor será la tasa de transferencia de calor por convección. Esto se llama ventilación por chimenea. Entonces, ¿cómo funciona durante el día? Calentará las bolsas de aire dentro del edificio y aquí hay un trozo de vidrio o un tragaluz y el calor queda atrapado en el interior. El aire se calentará y comenzará a moverse hacia arriba. Porque se volverá menos denso, entonces el aire frío comenzará a desplazar el aire caliente y habrá un movimiento de aire, por lo que esto creará un efecto de ventilación natural. Y es por eso que se llama ventilación de chimenea. La última de las transferencias de calor es por radiación. La radiación se producirá incluso en el vacío. No necesita moléculas, el tipo de moléculas sólidas, líquidas o gaseosas que ayudan a transferir el calor, y el calor simplemente viajará del punto A al punto B sin ningún medio. Una analogía, digamos que una persona en el punto A quiere pasar algo al punto B. Lo hace arrojando el objeto, mientras que para la conducción y radiación la convección es ligeramente distinta. La conducción será que la persona que se pasará a la siguiente persona y se pasará a la siguiente persona, y esta es la conducción. Para la convección es como que la persona que camina hacia la persona en el punto B y le pasa el objeto B, la radiación puede ver que no necesita ninguna ayuda en el medio y simplemente arroja el calor al otro lado. ¿Cuál es la fórmula que gobierna la tasa de transferencia de calor por radiación? Esta es la que se está observando. Epsilon es la emisividad de la superficie y depende de la textura de la superficie, es rugosa o es lisa. ¿Y cuál es el color de la superficie? Depende en gran medida de estos dos factores y siempre está entre 0 y 1, donde 1 es de color oscuro y es muy áspero. Sigma es un número constante, es una constante de Stefan Boltzmann y es 5.67 por 10 a la menos 8. TdS es nuevamente la temperatura de la superficie. La temperatura de la superficie, digamos que es de 50 grados centígrados, y T infinito es la temperatura de sus alrededores, siendo 20 grados centígrados. Pero la diferencia entre convección y radiación no se puede tomar el delta T así o sí. Tienes que elevar la temperatura a la potencia de 4. Si es así, no puedes simplemente utilizar los grados centígrados. Tienes que convertir la temperatura a Kelvin. Entonces, para los grados centígrados se conviertan en Kelvin, debes sumar 273 para convertirlo en la Kelvin antes de elevar el valor en 4. A menudo se nos aconseja no utilizar ropa negra o colores oscuros para climas cálidos. ¿Por qué es así? La principal razón es que la ropa oscura tiene una mayor emisividad. Cuando hay una emisividad más alta, el calor podrá ingresar al objeto fácilmente por radiación. Si usas una camisa de color oscuro, en comparación con una persona que usa una camisa de color blanco, te sentirás más caliente porque estás absorbiendo el calor. ¿Qué tal durante las condiciones frías? En un país frío, si usas una camisa de color oscuro, el calor por otro lado se transferirá de tu cuerpo al entorno a través de la radiación más fácilmente, porque la emisividad funciona en ambos sentidos. Un buen absorbente también será un buen radiador.
lo más probable es que te sientas más frío en comparación con un amigo que lleva una camisa blanca lisa. ¿Cómo funciona un termo? Si has visto este tipo de objetos, notarás que la superficie del matraz es de color claro o muy brillante como el plateado, y esto es para reducir el valor de emisividad, de tal manera que la transferencia de calor por radiación no se perderá tan fácilmente. Y debajo de la superficie hay una capa de vacío o una capa de aire. Eso es para reducir la transferencia de calor por conducción, debido a que el valor de K se reducirá en gran medida debido al vacío. Y por último, notarás que la tapa de la botella estará muy bien sellada. Por lo general tiene una tapa adicional para tener a esa capa adicional de protección y evitar que entre el aire, porque una vez que el aire pueda ingresar fácilmente será posible la transferencia de calor por convección y conducción. Muy bien, esto sería todo sobre la transferencia de calor. Nos veríamos en un siguiente video. Hasta la próxima.